Bueno, continuando con nuestra sesión, ya creo que todos nos pegamos una estiradita. Vamos a seguir entonces con nuestro programa académico del día de hoy y vamos a seguir con el doctor Camilo Calderón, que es médico internista, cardiólogo y ecocardiografista de la Fundación Valle del Lili. Camilo nos va a estar hablando sobre las aplicaciones actuales de la imagen cardíaca. Este tema es bastante importante porque por lo menos en electrofisiología tenemos claro que las imágenes en electrofisiología ya están siendo guiadas por inteligencia artificial y esto tiene un impacto significativo. Muchas gracias al doctor Camilo que nos va a estar acompañando con la presentación. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Continuamos con los temas de inteligencia artificial para médicos y algunas recomendaciones de cómo empezar, de cómo la inteligencia artificial y las distintas aplicaciones que tenemos a la mano nos van a facilitar muchas de las actividades diarias. En los siguientes minutos les voy a hablar un poco de las aplicaciones clínicas actuales de la inteligencia artificial en las imágenes cardíacas. Sabemos que en nuestra profesión como médicos estamos expuestos a diferentes técnicas que van a permitir realizar diagnósticos certeros en muchos de los pacientes. Esas técnicas, si bien se interpretan, se realizan y se usan en la práctica diaria para el diagnóstico de los pacientes, muchas de ellas están relacionadas con patrones que se han venido determinando en la literatura por las diferentes publicaciones de las sociedades y nosotros normalmente utilizamos esas recomendaciones a la hora de interpretarlas y tomar las decisiones clínicas. Por tanto, la inteligencia artificial se puede utilizar en muchos de los escenarios, sobre todo en el contexto de imágenes cardíacas. Estamos hablando de ecocardiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética cardíaca, estudios de perfusión por medicina nuclear. Ya vieron en las presentaciones anteriores cómo la inteligencia artificial desde diferentes puntos nos va a permitir realizar y resolver problemas que requieren normalmente un esfuerzo humano y que pues, va a facilitar en la mayoría de las oportunidades realizar un diagnóstico exacto, similar al que se realiza por el ser humano, con un rendimiento diagnóstico adecuado y obviamente soportar y mejorar la productividad que puede mejorar los números a la hora de interpretar los estudios de imágenes diagnósticas. Nos permite también dar seguridad al paciente y obviamente disminuir los costos en salud. La inteligencia artificial definitivamente es inevitable y nosotros debemos asumir un rol en el desarrollo de la inteligencia artificial. Como personas activas, directamente utilizándola, alimentándola y fortaleciendo las herramientas de inteligencia artificial, como protagonistas puntuales del uso de la herramienta o como observadores pasivos, obviamente dejando que algunos de colegas, empresas, clínicas y demás pues la utilicen y a partir de ellas pues tengamos publicaciones relacionadas. Obviamente, su incursión implica cambios en las estrategias, en los procesos y en los comportamientos de las cosas que normalmente se hacen a diario. Y es que en la imagen cardíaca, sobre todo ecocardiografía, también tomografía y resonancia magnética cardíaca, hay variabilidad interobservador, ¿cierto? E intraobservador que va a condicionar a que el paciente pueda tener diagnósticos que varían en el mismo estudio o en estudios diferentes en diferentes clínicas con relación a un paso de tiempo muy corto. Y ese es el problema grande de la interpretación humana en la inteligencia artificial. Esa variabilidad entre nosotros mismos y la variabilidad que tenemos cuando cogemos el mismo estudio y dejamos a 2 o 3 expertos que lo interpreten de forma ciega. Y eso es lo que la inteligencia artificial tal vez nos podría aportar. Realmente las aplicaciones de inteligencia artificial son muchas y nos van a permitir seleccionar adecuadamente los pacientes que van a ser llevados a cualquier herramienta, adquirir o guiar la adquisición de las imágenes, tanto de ecocardiografía como de tomografía y resonancia magnética cardíaca. Hay herramientas relacionadas con la segmentación automática, la optimización de la imagen y el análisis de la imagen y cómo a través de las diferentes herramientas vamos a poder interpretar y vamos a poder interactuar con cada uno de los estadios del manejo
diario que hacemos en relación a imágenes y la toma de decisiones, tanto en la interpretación, el diagnóstico, la estratificación del riesgo, los procedimientos intervencionistas que se puedan estar dados a través de la multimodalidad de imagen o la interacción de imagen y obviamente el ejercicio médico como tal. Sabemos que entonces en todas las imágenes hay incursiones y desde hace muchos años ya empiezan a haber publicaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial para cada uno de estos escenarios. Y como lo mencionaba el doctor Sotomayor al principio de estas conferencias, pues la inteligencia artificial está relacionada con subgrupos, varios subgrupos de procesos que finalmente van a permitir dar una mayor complejidad a la inteligencia artificial. Y vemos cómo la inteligencia artificial está relacionada, bueno, con una primera fase o una fase que es el Machine Learning y el Deep Learning, ¿cierto? Que obedece a procesos un poco más profundos tal vez que el Machine Learning, pero que nos va a permitir a través de un universo de datos, unos Big Datos, poder desarrollar algoritmos y a través de esos algoritmos interpretar patrones para tomar decisiones. Entonces, cada uno de esos escenarios, cada uno de estos puntos importantes de la inteligencia artificial son puntos en los cuales nosotros podemos capacitarnos y obviamente tratar de incorporar nuestro trabajo diario con el uso de la inteligencia artificial. Realmente el Machine Learning utiliza algoritmos, ¿cierto? Tiene la capacidad de identificar patrones relacionados con esos datos y elaborar predicciones a partir de estos patrones. El aprendizaje profundo, el Deep Learning, nos va a permitir realizar algoritmos inspirados en la estructura y la función cerebral. Entonces vamos a ver, como lo mencionaban en la charla anterior, que son capas neuronales y la posibilidad de realizar un entrenamiento, una activación y una regulación a través de nodos o capas interconectadas como el cerebro humano que van a permitir realizar procesos que son avanzados con relación a lo que no conocíamos normalmente previo a la inteligencia artificial. Aquí les voy a mostrar un par de diapositivas relacionadas con ese Machine Learning que requiere una etapa de entrenamiento en donde se van a identificar una serie de patrones asociados por, en este caso, las imágenes, ¿sí? Con diagnósticos conocidos, con estructuras anatómicas definidas, con salidas que son deseadas y programadas por el programador del software, ¿cierto? Y una etapa de prueba posterior en donde se va a realizar una evaluación de imágenes a través del software elaborado para comprobar si fue adecuadamente etiquetado y es capaz de identificarlo. A partir del Machine Learning, que es como el más básico, digamos, dentro de la inteligencia artificial, han habido diferentes publicaciones, como pueden ustedes ver en la diapositiva, relacionadas con las técnicas de ecocardiografía, ¿sí? Recuerden, patrones de información para llegar a un resultado relacionado con un entrenamiento previo por el programador del software. Puede estar relacionado con un aprendizaje no supervisado y ese aprendizaje no supervisado, el conjunto de datos están sin etiquetar o estructurar y el software es capaz de detectar esos patrones y agrupar en algunas categorías similares, pues las imágenes que en este caso se están procesando para identificar estos patrones, clasificar los objetos y agrupar a pacientes en grupos homogéneos. Y el Deep Learning es un poco más profundo. Como ven ustedes, están nodos interconectados por redes neuronales que son una especie de capas, como las capas neuronales que tenemos normalmente nosotros biológicamente y que van a permitir pasar esas imágenes a través de estas capas y poder llegar a un resultado esperado que usualmente está relacionado con diagnóstico, usualmente está relacionado con pronóstico y algunas claves diagnósticas que para imágenes van a ser muy importantes. Entonces, las tareas y las redes neuronales biológicas van a permitir realizar eso. Y entonces se integra el Machine Learning, el Deep Learning, ¿sí? El Big Data y vamos a poder pues incursionar en la inteligencia artificial en diferentes escenarios, reconociendo patrones, procesando en un lenguaje natural y obviamente generando transformación. Conocimiento previamente identificado y transformar el conocimiento a partir de estas herramientas. La selección de Big Data es lo más importante. Alimentar los modelos de aprendizaje en las máquinas con una cantidad de personas, en este caso, o estudios independientes por equipos multidisciplinarios, por expertos en medicina, científicos de datos, ingenieros informáticos y profesionales de salud. En ese orden de ideas, miren ustedes que hay muchos roles que podemos desempeñar en la inteligencia artificial y cómo a través de esos roles podemos incursionar en los diferentes puntos en donde nosotros trabajamos en clínicas y organizaciones, obviamente universitarias y demás. Entonces,
Tomar un rol es el mensaje, uno de los mensajes importantes de esta conferencia, y es asumir ese rol, entrenarse en ese rol y a partir de ese rol poder trabajar en inteligencia artificial. La radiómica es un térmico importantísimo, obviamente en el escenario también de imágenes, extraer por algoritmos, parámetros cuantitativos a través de imágenes médicas. Coger una serie de imágenes médicas, centenares, miles de imágenes médicas de determinadas patologías y a través de patrones poder alimentar esa red neuronal o poder alimentar ese algoritmo inicial de Machine Learning para tratar de identificar estos patrones de una manera mucho más rápida y probablemente con una exactitud igual o incluso superior al humano. Entonces, en el escenario de imágenes cardiovasculares, transforma el diagnóstico y debemos estar incursionando en esto, en ecocardiografía, en medicina nuclear, cardiología, intervencionista, resonancia, TAC y los procedimientos de electrofisiología. Como tal, siempre en los escenarios, en las conferencias de inteligencia artificial, se pregunta lo mismo, y es que ¿nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Pues es una pregunta que tiene muchas hipótesis relacionadas y en general lo que hablamos y lo que está publicado y lo que consideran los expertos a futuro es que el criterio humano sigue siendo esencial, solamente que los procesos relacionados con la toma de decisiones y con el quehacer médico diario va a cambiar de una manera que nos va a permitir pues no utilizar tantas herramientas, no utilizar tanto costo o tal vez tanto tiempo y poder llegar a un diagnóstico certero en el escenario de las imágenes. Vean ustedes que nos permite guiar la adquisición, ya hay software relacionados con la captura adecuada, por ejemplo, en ecocardiografía, cuantificación automatizada, la detección de enfermedad, obviamente los escenarios de ecocardiografía tridimensional y lo que queremos nosotros que es llegar a un diagnóstico, poder estratificar el riesgo y obviamente optimizar el trabajo. Poder ver un mayor volumen de pacientes con diagnósticos certeros sin disminuir la calidad, pero pues evitando muy probablemente la necesidad de estar allí sentado interpretando las imágenes o adquiriendo las imágenes y el software de inteligencia artificial nos va a permitir solucionar dudas que tal vez en los estudios tradicionales van a ser difíciles de interpretar. Esos son algunos de los ejemplos que aparecen en la literatura y cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en imagen cardíaca. Y ven ustedes cómo a través de esas imágenes que alimentan la red neuronal y pasando por cada una de estas capas neuronales y esta red neuronal va a permitir categorizar adecuadamente un estudio, categorizarlo inicialmente por ventanas, por patrones, y a partir de esos patrones poder identificar características comunes que en algunos escenarios están alimentadas por el programador del software y en otras oportunidades por un conocimiento autónomo que se va generando a través de la red neuronal y a través del software. Este es otro ejemplo publicado en la literatura desde el 2018 de 14.035 ecocardiogramas que fueron tomados en 10 años. Se hizo un estudio relacionado con Deep Learning, red neuronal, interpretación de imágenes y la idea de esto era a través de 23 puntos de segmentación poder identificar características comunes para cardiopatías o alteraciones cardíacas que están relacionadas con enfermedades de alto costo y de difícil detección. Por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? La detección de modelos amiloides, diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y otros escenarios. Y miren que el área bajo la curva del diagnóstico con relación a la interpretación realizada por los expertos no es muy alejada de la realidad. 0.9 área bajo la curva y 0.87 no es despreciable. Así que el rendimiento y la exactitud a partir de esta red neuronal, que era de 23 puntos de segmentación, era adecuada y permitía hacer modelos de detección adecuados. Ese es otro ejemplo también de Deep Learning e interpretación de imágenes y cómo utilizaban pues se subía un estudio a través de una red neuronal que previamente se había diseñado por diferentes capas para tratar de identificar patrones de imágenes y características de anormalidades típicas. En este escenario identificaron hipertrofia ventricular, identificaron crecimiento, dilatación auricular izquierda y el que haya o no un marcapaso identificado por radiomica. Y vieron ustedes que como el área bajo la curva para la detección tampoco es despreciable, de 0.75 a 0.89 con relación a lo que se había interpretado en los estudios previos. Así que vean que el software de inteligencia artificial permite identificar patrones grandes, ¿sí? De enfermedades o de condiciones grandes, en este caso de espesor de pared,
de volumetría y poder tratar de identificar enfermedades que normalmente son detectadas pues, por estas técnicas de imágenes. Hasta llegar a esto, por ejemplo, esta publicación 2024, de hablando, ya saliendo de los patrones normales de diagnóstico de imagen y de enfermedades valvulares, y cómo la inteligencia artificial va a tratar de identificar algunos patrones que están por fuera de guías y cómo, por ejemplo, a través de una imagen en eje corto, que fue lo que se hizo en este estudio, poder identificar severidad de la estenosis aórtica sin necesidad, por ejemplo, de flujos, sin necesidad de tener 20 o 22 ventanas desde diferentes tomas, capturas, espectros y demás para tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen severidad en estenosis aórtica. Entonces vean ustedes que el objetivo de la inteligencia no solo es hacer lo que ya se sabe, sino tratar de identificar patrones adicionales que van a permitir clasificar y obviamente dar una medicina personalizada en el paciente. Y la idea es pasar de esto, de las herramientas normales de ecocardiografía, ¿cierto? De 3D, de reconstrucción de deformación longitudinal y de volumetría a través de las técnicas convencionales y utilizar estas herramientas adicionales a la toma pues, o al procesamiento por inteligencia artificial de patrones que puedan llegar a ser anormales en los diferentes escenarios de pacientes con cardiopatías. Y idealmente pasar todos estos software y estos programas a dispositivos electrónicos que van a permitir hacerlo todo más fácil y poder guiar. Ya hay algunos que guían la adquisición adecuada de imágenes sin necesidad de un entrenamiento formal de años. Me voy a relacionar un poco en los últimos minutos con otras técnicas de imágenes diferentes a ecocardiografía. Por ejemplo, en el escenario de la tomografía, los algoritmos de inteligencia artificial permiten procesar imágenes de tomografía computarizada coronaria y poder detectar en este escenario pacientes con placas ateromatosas. Placas ateromatosas desde simples a complejas y de alto riesgo de trombosis para tratar de clasificar pronóstico de pacientes y poder definir dependiendo de la localización, de la cuantificación y de la categorización de la estenosis, qué pacientes se benefician de una revascularización y si esta revascularización puede ser completa de forma percutánea o necesita ser llevado a un procedimiento de revascularización abierta. Entonces, por ejemplo, este software de inteligencia artificial, que es el Clearly, que fue publicado desde hace algún tiempo y que en este momento se está vendiendo como un software relacionado a inteligencia artificial, permite interpretar las tomas de una tomografía computarizada coronaria contrastada y poder llevar al software de decir tamaño, localización, severidad y posibilidad de intervención. A esto queremos llegar con la inteligencia artificial y es algo que ya está y que hay que empezar a relacionarnos, obviamente sin dejar atrás las tradiciones en cuanto a las técnicas de imágenes, sino poder utilizar esto y apoyarnos de inteligencia artificial para hacer todo con mayor exactitud en pro del beneficio de nuestros pacientes. Este software permite realizar esto, reconstrucciones, ¿sí? Verificación de porcentajes de extensión y de localización de estenosis y la posibilidad, obviamente, de intervención con sugerencias específicas dadas por el software. Ese es otro, el HeartFlow de Siemens, que también utiliza la tomografía computarizada para tratar de identificar obstrucciones significativas coronarias. Y en este escenario vemos como hay un 78% de mayor probabilidad de necesitar revascularización en un paciente pues, que tenga enfermedad coronaria moderada a severa, un 69% de reducción, ¿sí?, de arteriografías coronarias invasivas que sean innecesarias y hacerlo de una manera mucho más rápida. 90 minutos para tomar una decisión lo más rápidamente posible después de la captura de 1 a 3 ciclos de tomografía computarizada y pues obviamente tener mayor exactitud a menor tiempo y sin necesidad de un mayor recurso. Ese es otro, por ejemplo, el Cary Heart, que también utiliza inteligencia artificial para la cuantificación de las placas, la inflamación relacionada con enfermedad coronaria y utiliza y ofrece modelos de predicción relacionados con lo que se ve en la imagen más los factores de riesgo clínicos que tenga el paciente para poder llegar a realizar un manejo personalizado en los pacientes con enfermedad coronaria. Resonancia magnética no está lejos. Todas las imágenes pueden ser alimentadas por radiómica y pues obviamente alimentar la red neuronal para una mejor
caracterización de estos pacientes. En resonancia también la inteligencia artificial va a permitir la adquisición de imagen, el análisis de imagen, la detección de enfermedad y obviamente lo que queremos es un análisis predictivo para saber posibilidad de una patología específica, riesgo relacionado con la patología específica y principales asociaciones relacionadas con la misma y la posibilidad obviamente de poderlo realizar de forma más rápida y con mayor exactitud. Por ejemplo, en esta publicación que también utiliza resonancia magnética cardíaca para la toma de decisiones, vemos cómo se lleva a un software de inteligencia artificial una serie de resonancias para tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen amiloidosis cardíaca, tengan engrosamiento de pared, que tengan alteración de la deformación, que tengan alteración del llenado diastólico, ¿cierto? Características que en algunas oportunidades, dependiendo del realce, dependiendo de los mapas de T1 y T2, van a permitir realizar un diagnóstico oportuno en estos pacientes, fueron llevados a software de inteligencia artificial y vean cómo la exactitud a través de Deep Learning y Machine Learning pues, puede llegar a ser muy alta, 88% y 99%, y un score de precisión cercano del 83% al 95%, con áreas bajo de la curva que no son despreciables de 0,98 y 0,95. Así que correr todos estos algoritmos, estas redes neuronales con las imágenes tradicionales, va a ser el futuro. Obviamente debemos esperar a que haya una alimentación o un Big Data lo suficientemente importante o lo suficientemente grande que ocupe diferentes poblaciones alrededor del mundo y que permita poder extrapolar los hallazgos de la resonancia magnética cardíaca a nuestra realidad. Finalmente, en cardiología intervencionista y en medicina nuclear vemos cómo la inteligencia artificial también nos permite predecir y poder hacer una integración de imagen, no solamente de la angiografía coronaria, la visión de la angiografía coronaria, sino poder utilizar también la tomografía de coherencia óptica o el IBUS para poder identificar pacientes que tengan mayor riesgo de obstrucción. Eso es lo que vemos en este momento, cómo esa relación está y cómo se pueden tomar decisiones rápidas y en tiempo real en los pacientes que tienen obstrucciones significativas y muy probablemente cuál es la posibilidad de intervención, en este caso obviamente supervisado y acompañado por el humano. La medicina nuclear no es lejana a esto y la red neuronal sumada al Machine Learning nos va a permitir también predecir scores o alteraciones de perfusión relacionadas con la medicina nuclear. Y al igual que la ecocardiografía, al igual que la tomografía, se necesita alimentar el software. Alimentar el software y solamente poner una duda, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Y la idea es programar el software para poder responder esa pregunta. La inteligencia artificial va a tener entonces múltiples aplicaciones en imágenes cardíacas y lo estamos viendo en las diferentes publicaciones. Obviamente hay relaciones o discusiones dadas por el costo, dado por la posibilidad de realizar una medicina personalizada, ¿sí? O de poder integrar las imágenes a la toma de decisiones clínicas. Eso se verá en el futuro. Por ahora sabemos que los software van a permitir tomar adecuadas decisiones, nos van a permitir aumentar o mejorar los tiempos relacionados con la interpretación de imágenes desde la adquisición, la segmentación hasta la interpretación de imagen y pues nos va a permitir realizar con buena exactitud o con muy buen rendimiento diagnóstico, diagnósticos de patología cardiovascular, esto en pro y en beneficio de los pacientes. Para concluir, se utiliza cada vez más para analizar los datos de forma general, ¿cierto? Dado por las imágenes cardiovasculares y esto se está haciendo en diferentes partes del mundo, incluso aquí en Colombia, en varios centros en las principales ciudades. Los algoritmos de aprendizaje automático y profundo, ¿sí? El Machine Learning y el Deep Learning, van a permitir automatizar la adquisición, reconstrucción, segmentación, medición e interpretación de imágenes. La idea es realizar una predicción personalizada de los resultados de los pacientes. Se necesitará la radiómica para la cuantificación de imágenes y caracterizar más allá de lo visible. Más allá de lo visible es que vamos a poder identificar patrones diferentes a los patrones que normalmente están dados por las guías y probablemente vayamos a tener mayor cuantificación o mayor rendimiento de diagnóstico dependiendo de la patología. Identificar etiologías raras.
identificar etiologías raras o subfenotipos de enfermedad que hasta el momento el ojo humano no permite realizarlo o la interpretación que normalmente se hace. Y la idea, ojalá en inteligencia artificial, es reducir al mínimo la variabilidad interobservador y reducir la variabilidad novato-experto, mejorando el tiempo a la hora de cuantificación de imágenes. Es un abrebocas de inteligencia artificial en imagen cardíaca. Los invito a que sigan estudiando, a que sigan asistiendo a este tipo de reuniones y que pues incursionen la inteligencia artificial en su vida diaria. Muchas gracias al doctor Camilo por esta presentación.